Bien, bienvenidos a un video tutorial más de su canal educativo Educal y Capacitación, cursos y talleres de apoyo al ingreso Comipems, universidad, preparatoria, bachillerato de tu preferencia. Vamos a hablar de la Primera Guerra Mundial, después de haber hablado del nacionalismo. La Primera Guerra Mundial tiene como antecedente la paz armada. La Primera Guerra Mundial se da de 1914 a 1918. Hablábamos en el videotutorial anterior del nacionalismo y el avance del imperialismo se caracterizó por las frecuentes rivalidades entre potencias capitalistas, las cuales al ritmo del desarrollo científico y tecnológico y de la proliferación de la carrera armamentista protagonizaron la Primera Guerra Mundial. Esta guerra inicia en Europa, pero termina por extenderse a otros continentes como Asia y América. Fue un conflicto largo y desgastante, pues las armas aún no eran tan mortíferas y efectivas como las actuales. Causas. Las primeras causas de la Primera Guerra Mundial fueron los acontecimientos políticos, económicos, sociales e ideológicos ocurridos durante los últimos años del siglo XIX y los primeros del siglo XX, los cuales crearon un ambiente tenso entre las potencias hegemónicas de la época. Había dos bandos, o había dos huestes, la Triple Alianza y la Triple Entente. La Triple Alianza estaba integrada por Alemania, el Imperio Austrohúngaro e Italia, y la Triple Entente por Francia, Inglaterra y Rusia. El antecedente fundamental de la conflagración fue la paz armada. 1871 a 1914 fue un periodo previo al estallido del conflicto. Este lapso se caracterizó por una paz aparente durante el cual los diversos países europeos impulsaron el desarrollo de la industria bélica. En esta etapa se desarrollaron ejércitos nacionales dotados con armamento moderno, aviones, tanquetas y ametralladoras, entre otras armas. Además, para fortalecer sus tropas a gran escala, muchos países instituyeron el servicio militar obligatorio. El discurso nacionalista era extremo e incluso rayaba en posiciones ideológicas chauvinistas, lo cual era un reflejo del espíritu beligerante y de la intolerancia entre naciones rivales. La paz armada se caracterizó por la formación de alianzas entre las potencias imperialistas. En resumen, se puede decir que las causas principales de la Primera Guerra Mundial fueron las siguientes: las rivalidades imperialistas, la paz armada y el nacionalismo militar, los sistemas de alianzas, las crisis fronterizas franco-alemana, la crisis de los Balcanes y la tragedia de Sarajevo. Objetivo: identificar las causas y consecuencias de la Primera Guerra Mundial. Camino a la Gran Guerra. El 28 de junio se da el atentado a Sarajevo. El 23 de julio, tras asegurar el apoyo alemán, Austria y Hungría lanzan un ultimátum a Serbia. El 28 de julio, Austria y Hungría declaran la guerra a Serbia. El 30 de julio, Rusia inicia la movilización general. El 1 de agosto, Alemania declara la guerra a Rusia. Francia inicia la movilización general. El 3 de agosto, Alemania invade Bélgica, lo que provoca que el Reino Unido le declare la guerra. Desarrollo de la Primera Guerra Mundial. Desde una perspectiva cronológica, la Primera Guerra Mundial se desarrolló en dos etapas. La primera etapa es conocida como la Guerra de los Movimientos de 1914 a 1915 y la segunda etapa es como la Guerra de las Trincheras 1915 a 1918. Antes de estallar el conflicto mundial se formaron dos bloques políticos militares. La guerra se desarrolló entre dos frentes principales: el occidental, Alemania contra Francia, Bélgica y Holanda, y el oriental, Alemania contra Rusia. Adicionalmente, la guerra en el mar representó la principal estrategia de Inglaterra. Durante la guerra de trincheras, esta se caracterizó por generar extensas líneas de trincheras a lo largo del frente de combate para proteger a las tropas del fuego mortífero de la artillería y las ametralladoras del bando enemigo, y es una etapa de estancamiento bélico, una guerra estática. Este periodo se desarrolló, la conflagración estuvo marcada por diversas batallas como las de Verdún en 1916 en el frente occidental y la de Jutlandia en 1916 en el oriental. Se caracterizó también por la guerra marítima y sobre todo por el estatismo, es decir, el estancamiento del conflicto. Por otra parte, la Primera Guerra Mundial se llevó a cabo en dos fases sucesivas: la primera de agosto de 1914 a marzo de 1917
involucró solo a potencias europeas. La segunda comenzó en marzo de 1917, cuando Estados Unidos intervino, primero proporcionando apoyo financiero a los países aliados en la Entente y luego a raíz del telegrama Zimmermann, en el cual Alemania solicitaba una alianza con México. Estados Unidos reaccionó con una abierta participación militar en contra de las potencias centrales. La Primera Guerra Mundial culmina con el triunfo de los países aliados y la firma del Tratado de Versalles en 1919. La Primera Guerra Mundial se da de 1918, da por medio de un sistema de alianzas, la Triple Alianza contra la Triple Entente. Hay conflictos territoriales, sus causas son el auge del nacionalismo, la carrera armamentista, y bueno, inicia con el asesinato del archiduque de Austria-Hungría. Se da una carrera armamentista, lo cual origina la paz armada. Se da en etapas, son tres: Guerra de los Movimientos, 1914, Guerra de las Trincheras, de 1914 a 1917, y la Guerra Ofensiva, de 1917 a 1918. Sus causas y sus ámbitos son económicos, territoriales, políticos y sociales. Territorial, hay nuevos ordenamientos y formación de nuevos estados-nación. Político-social, se destruyen las ciudades, se pierden millones de vidas. Económico, pérdida de las zonas cultivables fértiles. Las causas profundas de esta guerra son primeramente las rivalidades coloniales e intereses económicos y comerciales por los mercados, la llamada crisis de Marrakech de 1905 a 1911, la exaltación nacionalista, la tensión franco-alemana por Alsacia y Lorena, la rivalidad alemana y Gran Bretaña por comercio internacional y control de rutas turísticas, la exaltación nacionalista en la zona de los Balcanes, Serbia, Bulgaria y Rumania, la aspiración de Austria, Hungría y Rusia por dominar a los Balcanes, el conflicto de nacionalidades en el Imperio Austrohúngaro, los alemanes, los mayares, los checos, los serbios y los croatas, la alianza defensiva entre las principales potencias. Se reconoce como paz armada el periodo de 1871 a 1814, donde hay un periodo de tensión internacional iniciado con el fin de la guerra franco-prusiana o Tratado de Frankfurt de 1871. El inicio de la Primera Guerra Mundial se da con un hecho histórico que es pregunta de examen, que es el atentado del archiduque de Sarajevo en 1914. ¿Qué caracteriza la paz armada? Hay una tensión internacional europea, hay una carrera armamentista, hay una formación de bloques político-militares, que son los bloques que les decía, los bloques antagónicos, la Triple Alianza en 1882, Alemania, Italia y el Imperio Austrohúngaro, y la Triple Entente en 1907, Inglaterra, Rusia y Francia. Las zonas de conflicto prácticamente es la zona de Marruecos y la zona de los Balcanes. Europa funcionaba con un sistema de alianzas políticas y crisis. Las guerras balcánicas son el principal conflicto que se da. Las causas inmediatas de la guerra: el atentado en Sarajevo, 1914, el 28 de junio es asesinado el archiduque Francisco Fernando, heredero al trono austrohúngaro. El 23 de julio se da un ultimátum al Imperio Austrohúngaro y rechazado por Serbia. El 28 de julio se declara la guerra, reaccionando en cadena las alianzas europeas. Las causas profundas de la guerra: causas militares, políticas y económicas. Las causas militares fueron la alianza militar que hace internacional cualquier conflicto local, incrementando constantemente los efectos militares. Las causas políticas: hay una extensión de la idea de una guerra inevitable y justa para satisfacer legítimas reivindicaciones territoriales. Las causas económicas: se da un desarrollo de la potencia industrial de Alemania, que rivaliza con la Gran Bretaña y Francia, hasta entonces dominantes. El atentado en Sarajevo se da el 28 de junio, el Imperio Austrohúngaro defiende a Alemania, se da un ultimátum el 23 de julio a Serbia, se da la declaratoria de guerra el 28 de julio, Alemania da la declaratoria de guerra el 1 de agosto a Rusia, Serbia se da la defensa de Rusia,
Se da la declaración de la guerra el 3 de agosto, Rusia apoya a Francia y Alemania da la declaratoria de guerra el 4 de agosto a Inglaterra. La Gran Guerra se da prácticamente de 1914 a 1918 con aliados, imperios centrales, países neutrales, países inicialmente neutrales que se unen a los países aliados. En síntesis, la época de la paz armada son las grandes alianzas de 1870 a 1914, la Triple Entente, Gran Bretaña, Francia y Rusia en 1907. Hay una crisis política previa a la guerra, de 1905 a 1906 en Marruecos, de 1908 a 1909 en Bosnia y Herzegovina, de 1912 a 1913 la Primera y la Segunda Guerras Balcánicas, y en 1914 se da el asesinato de Sarajevo, causa directa de la Primera Guerra Mundial. La Triple Alianza consistía entre Alemania, Austria, Hungría e Italia y se da en 1882. La Primera Guerra Mundial se da de 1914 a 1918. Las causas profundas son factores militares, carreras de armamento, alianzas militares, factores políticos, crisis políticas previas, reivindicaciones nacionales, factores económicos, rivalidad industrial y comercial entre Alemania y los países de la Triple Entente. El desarrollo de la guerra se da de 1914 con la Guerra de los Movimientos, de 1915 a 1916 la Guerra de las Posiciones, de 1917 a 1918 fases finales, derrota de los imperios centrales. Las consecuencias son sociales, se eleva el número de bajas civiles y militares, son económicas, destrucción material y crisis de subproducción, políticas, cambios territoriales. La paz de Versalles y sus consecuencias. Los 14 puntos de Wilson. Dicho documento, conocido como 14 puntos, difundido por Woodrow Wilson, el entonces presidente de Estados Unidos, contiene una serie de propuestas para desvanecer la guerra y, entre otras estipulaciones, declara que la diplomacia debía ser abierta, establecida el respeto a la primera autodeterminación e independencia de los pueblos impulsaba la creación de la Sociedad de Naciones con el objetivo de asegurar la paz y seguridad en Europa. El armisticio fue solicitado por Alemania a finales de 1918. El conflicto terminó en 1919 con la firma de un tratado de paz al que se le conoce como la Paz de Versalles o Tratado de Versalles. Dicho acuerdo, en el que se estipuló oficialmente el final de la Primera Guerra Mundial, empezó a elaborarse desde la Conferencia de París con apoyo de los 14 puntos de Woodrow Wilson. El Tratado de Versalles se firma en 1919. Finaliza la Primera Guerra Mundial. El triunfo corresponde a 4 países aliados: Inglaterra, Francia, Italia y Estados Unidos. El Tratado de Versalles fue firmado el 28 de junio de 1919 y estipulaba los acuerdos secretos de los países vencedores. Había negociado previamente, lo que era contradictorio con la posición propuesta por Estados Unidos. Se castigó con severidad a las potencias centrales con pérdidas de territorio nacional y tributos de guerra. Se ordenó el desarme total del ejército alemán y la devolución de Alsacia y Lorena para Francia. También se desintegró el imperio austrohúngaro, recortando arbitrariamente territorios alemanes. Lo anterior provocó mayores conflictos geográficos centroeuropeos durante las décadas posteriores a la gran conflagración mundial y fue motivo del resentimiento alemán, sobre todo por haber obligado a aceptar su derrota. En contraposición, la participación de la mujer en la dinámica económico-social marcó un auge feminista que Europa vivió después del enfrentamiento en varios países occidentales que instituyó el voto femenino. Aquí viene un acontecimiento importante, que es la Revolución Rusa. La situación que Rusia inició a inicios del siglo XX era desastrosa. Había crisis económica, el decadente régimen zarista estaba al frente de una nación empobrecida con desajustes económicos y rezagos industriales. Existe una evidente división en clases sociales que se refleja en la miseria de la población, pobreza que se debe a factores a la persistencia de los esquemas feudales y al estancamiento de la agricultura. Las ciudades rusas padecían desabasto de alimentos y energéticos. El hambre y desempleo provocaba inconformidad entre la población. La situación que desencadenó la Revolución Rusa, también llamada Revolución Bolchevique Socialista Roja o de Octubre, tuvo sus antecedentes en el llamado Domingo Sangriento, matanza de obreros que se manifestaban pacíficamente para demandar al zar Nicolás II un incremento salarial y mejores condiciones de trabajo, masacre realizada por la Guardia Imperial Rusa en 1905, así la respuesta represiva para silenciar la existencia
Las exigencias laborales reflejan el carácter autocrático y despótico de la dinastía Románov.